Gracias. Con su venia, senador presidente, honorable asamblea, señoras y señores. La seguridad social constituye un derecho humano que, como los demás, resulta indispensable para que los mexicanos logremos una vida digna, decorosa, libre y autónoma. Atentos a la protección que con base en esta se debe brindar a los individuos y familias en sí, para asegurarles el acceso a la atención médica y al ingreso económico, particularmente en caso de vejez, enfermedad, invalidez, desempleo, maternidad y la pérdida de capacidad de manutención familiar. El artículo 2 de la Ley del Seguro Social dispone que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. La ley contempla que cuando ocurra la muerte del asegurado o pensionado, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá otorgar a sus beneficiarios las prestaciones de pensión de viudez, de orfandad, a ascendientes, ayuda asistencial y médica. Para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, el correspondiente a la pensión de viudez, el artículo 130 de la ya invocada Ley del Seguro Social, señala quién será la persona con derecho a obtenerla en los términos siguientes. Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. No obstante, existe una sustancial diferencia en las condiciones necesarias para otorgarse dicha pensión, dependiendo de si se trata la viuda o el viudo, pues para este último caso se requiere que el viudo concubinario deba acreditar adicionalmente la dependencia económica respecto de la trabajadora fallecida. De esta manera, se da un tratamiento distinto a casos similares solo por diferencia de género. A este respecto, cabe reflexionar que adicionalmente nuestra Carta Magna contempla como derecho fundamental el relativo a la igualdad, entendible como aquel que tenemos todos los seres humanos a ser reconocidos y tratados iguales ante la ley y por ende disfrutar de todos los derechos por ello otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. Lo que no sucede con el referido artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Para el caso concreto, el grado de proscribir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos contra la dignidad humana, contra los derechos y las libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. Por lo que si el párrafo 2 del artículo 130 de la Ley del Seguro Social condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas violan las citadas garantías individuales. De esta manera, la modificación sugerida sería precisamente en el sentido de suprimir del texto del invocado artículo 130 la condición para el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la asegurada o de la persona fallecida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el presente iniciativa con proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de la esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Senador Casillas, permítame, senadora. Permítame, senadora. Senador Casillas. ¿Podría dar sonido? Gracias, presidente. Primero, felicitar y reconocer la iniciativa que presenta mi compañera Anabel Acosta, que no es un asunto menor. De lo que se trata con esta iniciativa es que se pueda garantizar la equidad de género en tratándose de solicitarle al Seguro Social un derecho que tienen todos, valga la redundancia, los derechohabientes. Si una persona del sexo femenino, esposa o concubina de un varón, cae en la circunstancia de viudez, lo único que tiene que hacer ante el Seguro Social es presentar el acta de defunción y con eso es requisito suficiente para obtener la pensión correspondiente. Pero cuando es en caso contrario, cuando se trata del viudo, cuando una persona del sexo masculino pierde a su esposa, que es derechohabiente del Seguro Social, y quiere reclamar la pensión que por derecho le corresponde, entonces tiene que acreditar que es dependiente de, en este caso, ya sea de su esposa o de su concubina, lo que es a todas luces discriminatorio de la igualdad y desde luego discriminatorio. Por eso yo quiero no solamente felicitarla, solicitarle a la senadora, si no tiene inconveniente, pueda aceptar, incluirme como autor de esta extraordinaria iniciativa, que se trata de garantizar la equidad de género, pero en esta ocasión en favor del varón. No sé si la senadora esté de acuerdo. Adelante, compañero. Muchas gracias. La senadora ha aceptado y esta presidencia le felicita, senadora Acosta, por la presentación de su iniciativa.